usted considera que se le facilitaría realizar sus competencias personales, su experiencia personal o sus habilidades en general y dicha elección. Bueno, ayer yo les explicaba a ustedes, chicas, que efectivamente un proceso es muy distinto a una función o rol y a una actividad. Por ejemplo, si yo digo que una de las funciones del psicólogo es realizar un proceso de seguimiento, tratamiento e intervención, eso es una actividad, ¿sí? Eso es una actividad. O ser una persona reflexiva, empática, eso hace parte de ¿qué? De una función, ¿cierto? Un rol. Pero si yo hablo ya de un proceso, acuérdese que en psicología nosotros manejamos 5 procesos. Uno es efectivamente la observación. Uno de los procesos que tiene que tener o debe llevar un psicólogo es observar. ¿Para qué? Para luego diagnosticar. Después de que diagnostica, ¿qué hace? Diseña un plan de intervención. Entonces hace intervención. El otro proceso son 5. Vamos a ver si me acuerdo del otro. El último es la evaluación al seguimiento. Después de que él hace un proceso de intervención, realiza un seguimiento de ese proceso que está llevando a cabo y por último hace una evaluación que no hace al final, sino en todo el tiempo. Esos son los procesos. Las actividades son como las acciones que debe de realizar un psicólogo. Y los roles son las competencias o funciones que debe tener un psicólogo, ser un buen oyente, ¿cierto? Capacidad de escucha, ser creativo, innovador, recursivo. O sea que con este tema de las actividades, que son las acciones que hace un psicólogo, ¿hace parte de los 5 procesos? Los 5 procesos son, por ejemplo, la observación. Frente a la observación, ¿qué actividad podría surgir? Por ejemplo, un psicólogo frente a la observación, ¿qué debería de hacer? Analizar el caso del paciente. ¿Cierto? Más que detallar y analizar, ¿cierto? Sí, sí, señora. Caso de un paciente, de un usuario, de un consultante. Eso es una acción. Listo. Bueno, ya tenemos un proceso, ya tenemos una acción. ¿Y cuál sería ahí la función de él? Para poder analizar qué hace que un psicólogo sea un buen analista. ¿Evalúa? Para que él pueda analizar bien, tiene que tener una capacidad empática, ¿cierto? Si él no logra empatía con un usuario o consultante, ¿qué pasa? ¿Será que logra analizar efectivamente el caso o el usuario? No, ¿cierto? Porque él primero tiene que ganarse la confianza de quién, de quien lo consulta, ¿cierto? Claro. Si nosotros no nos ganamos la confianza y ese paciente, usuario, desconfía de nosotros, no tenemos empatía con él, pues ahí no podemos analizar la situación o causa que estén generando el problema en el usuario, en el consultante, ¿sí? Es mira cómo un proceso desencadena una función y cómo también desencadena una acción o una actividad, ¿sí? Entonces, de Empatía acuerdo es a una eso, acción, ¿cierto, profe? ¿cómo? La empatía es una acción, ¿cierto? No, la empatía es una función de nosotros, es una capacidad, Viviana. Toma la función o rol como una capacidad que debe tener un psicólogo. Un psicólogo debe ser empático. Sí, señora. ¿Y el rol ahí cómo lo asumiría? O sea, ahí, siguiendo el mismo caso. Pues es que ¿cómo te dijera yo? La función, rol o capacidad son como sinónimos, todos representan lo mismo, ¿sí?
¿Cuál rol ejerce él? El de ser empático con el usuario, ¿cierto? El de generar una relación amena, una relación cercana, que eso es lo que nosotros llamamos de empatía. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de una persona tratarse de manera cercana y amena con otra. Sí, señora. Profe, pero entonces, ¿por qué en la guía dice que según el artículo 3 y yo me voy a buscarlo y ahí aparece como un listado de la A hasta la N, sí, de varias funciones que hace el psicólogo? Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Por eso fue que yo pienso que lo tengo mal. Yo tomé por lo menos algunas que me gustaron. Ejemplo, una es el punto E, donde dice que la docencia, la práctica, algo así de la docencia en la psicología. Entonces yo ahí sí copié en comillas ese puntico, le coloqué, sí, esto entre comillas, y ahí sí cité la ley, y después dije que a mí me gustaba esa lección porque yo también me perfilo como una docente psicóloga, o sea, prácticamente lo hice mal. Así fue como yo No, lo entendí. no, está bien en últimas como lo estás manejando. Pero pues igual, si bien es cierto, aparte de que ustedes retoman el artículo 3 de la ley 1090, ustedes ahí les dicen que de acuerdo a su experiencia personal, a lo que ustedes se conocen como persona, ¿cuál de esas funciones creen ustedes que son su fuerte o son necesarias o son importantes o son prioritarias para ser un buen psicólogo? ¿Sí? Entonces, Sí, por señor. eso hay cabe de pronto algunas que no estén enunciadas totalmente pegadas al artículo, ¿sí? Pero si uno quiere tomar pegadas al artículo, lo pueden hacer, ¿sí? Es que eso fue lo que yo hice. Yo tomé 3 pegadas al artículo, pero como dice la guía, yo las justifiqué. Me gusta esta elección porque y coloqué el por qué. Como decía el ejemplo yo, ¿no? La E, el punto E porque me gustó, porque decía que la docencia en psicología, y pues a mí me gusta porque yo tengo la habilidad de enseñar, y yo eso lo coloqué ahí en justificando porque yo elegí esa. Pero si tú te das cuenta en la docencia de psicología que viene siendo, y te voy a decir lo siguiente, Xiomara, para que tú me identifiques. Sí, ¿Es un señor. proceso, es una función o es una actividad? ¿Cuál de las tres es? Es ahí donde me confundo. La docencia prácticamente los asume los tres porque el proceso de educar, la habilidad porque tiene que ser muy empático y no solo con una persona, con varios, que un docente enseña a uno, enseña a muchos. Ahí tiene que desempeñar, o sea, ahí se encadena mucho, desencadena mucho el tema de los roles y como las competencias del psicólogo, o sea, uno tiene que colocar muy bien en práctica las competencias. Bueno, yo te digo lo siguiente, nosotros los psicólogos tenemos, la psicología es un programa o es una rama, es una ciencia que tiene muchos campos de acción, ¿cierto? Sí, Uno de los señor. campos de acción es la docencia, como tú lo estás manifestando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de campo de acción, hacemos referencia a lo que son las actividades, ¿cierto? O sea que prácticamente la docencia, como tú lo estás enunciando, es una actividad. Esa es una actividad. Tú la puedes tomar ahí como actividad. Como igual tienen que enunciar 3 actividades, 3 procesos y 3 funciones o roles. Sí, señora. Pero entonces no Entonces, quedarían 3, no quedarían 9. sí, son 9. Es que mire, en última la guía no es clara, no es muy Sí, clara. Pero entonces por eso yo estoy hablando con ustedes y les estoy diciendo que manejen 3 de cada una, ¿sí? Para que ustedes me sepan identificar entre lo que es un proceso, es lo que es una función o rol y lo que es una actividad. Si ustedes me manejan eso de manera clara, ustedes van a tener una gran ganancia en eso, porque nosotros los psicólogos nos movemos en esos 3 aspectos.
en tener unos roles que son esas competencias, en tener unas actividades que diseñamos, que son las acciones que ejecutamos, y en aplicar unos procesos que son los que le acabo de mencionar, son 5. Profe, pero esos procesos, ¿de dónde los cita uno? Esos 5 procesos. No hay necesidad de citarlos, no hay necesidad de citarlos textualmente, ¿sí? No, o sea, ¿o dónde los encuentro, mejor dicho? Normalmente, Xiomara, en un proceso psicológico que realice X psicólogo de cualquier rama, puede ser un psicólogo clínico educativo, psicólogo forense, se manejan unas etapas o procesos, ¿sí? Las etapas o procesos en un trabajo psicológico son esas 5. Observar, diagnosticar, intervenir, hacer seguimiento y evaluar. Ay, como que no sé, tengo palabras, juro que yo no quiero. ¿Qué otra inquietud tienes, Xiomara? Ahí era donde yo tenía la red. Y ahí pasa el punto D, pero mire, profe, que yo ese punto D lo puse más muy personal. Yo si escasamente cité a Bustos, pero lo hice más personal que citando. No, es personal. Eso es personal, mi apreciada Xiomara. Eso ya es personal, depende de cada persona. Eso es, ahí ustedes aplican, les voy a decir lo siguiente y le hago la pregunta a las 5 que están conectadas conmigo. Acuérdense que yo les expliqué que era un episteme y que era un doxa, ¿cierto? Les voy a decir lo siguiente. En ese punto, ¿ustedes aplican episteme o aplican doxa? Profe, Sí. perdón, ¿de qué punto es? Lo que pasa es que yo estoy trabajando y también estoy escuchando Estamos mirando la la explicación. parte 1, estamos mirando la parte 1 de la guía. En el punto es el último, las fortalezas, cualidades o competencias personales que me ayudarían a ser psicólogo. Ahí les estoy diciendo que eso, la respuesta es personal, no se van a basar ni en Busto, ni en Blanca, ni en la ley 1090, ni nada. Entonces, les estoy preguntando, ¿eso que ustedes van a responder es episteme o es doxa? Doxa. Muy bien. ¿Qué es la doxa? La opinión personal. Muy bien, la opinión personal, lo que ustedes consideran, lo que ustedes creen, porque lo han visto, lo han leído, lo han vivido. ¿Y el episteme qué es? Centrarse más en la parte textual o en la cita de la bibliografía, o en un artículo, o en el libro, o en la lectura. Apoyarse uno. Muy bien, apoyarse en un autor, en una fuente teórica. Eso es el episteme. Si se dan cuenta, en las primeras preguntas de esa primera parte, ustedes aplican las dos, aplican episteme y aplican doxa. Hay una mezcla entre las dos. Pero, por ejemplo, en la A es personal, o sea, es una doxa. ¿Por qué quieren ser ustedes psicólogos? Es personal, ¿sí? La D es personal, pero ya la B y la C ya hay mezcla de episteme con doxa, porque ustedes deben retomar las fuentes bibliográficas que se sugieren, más lo que ustedes han comprendido, chicas, ¿sí? Hasta ahí ha quedado clara esa parte, ¿cierto? Sí, señora. Señora, Listo. En la segunda parte, ¿tienen alguna inquietud, chicas? Pues la segunda, más que todo, citando la ley 1090, que es la ley del psicólogo. Lo que pasa es que por lo menos ahí donde dice que en la B, en el segundo, sí, ahí en el A, en el ítem A, ahí dice cuál es la importancia del código bioético de deontología. Pero entonces ahí dice la guía, puede copiar textualmente lo que dice la ley
o puede hacerlo con sus palabras. Entonces, ¿yo qué hice? Yo cité la ley, yo dije, según la ley 1090 de 2006, en el capítulo, en el artículo, en el título, dice que, y coloqué entre comillas el texto, y entonces después le hice un punto seguido y seguí hablando alguito con mis palabras, o sea, le complementé. ¿Ahí está bien dada la respuesta? Sí, señora, está bien dada, porque lo pueden hacer de las dos maneras. Lo pueden citar textualmente, como les he dicho, copiar textualmente el artículo, pero ojo, no puede pasar 40 palabras. Si pasa 40 palabras ya no estaríamos citando textualmente. O lo puedo hacer con mis propias palabras, pero antecediéndole que de acuerdo a la ley 1090 del 2006, es Profe, importante el rol docente porque, entonces de una vez decimos, señora, o sea, la citación no puede pasar de 40 palabras, ¿cierto? Pero la explicación la igual. explicación sí, póngame cuidado. Lo que pasa es que Ah, cuando tú citas textualmente algo de X autor, debes contar que no pasen 40 palabras, ¿sí? Ah, ok. Ese es un tipo de cita. Pero si yo lo quiero hacer hablando de que X autor menciona algo con mis palabras, pues ahí no importa el número de palabras que yo quiera escribir o enunciar o explicar mi punto de vista parafraseando, teniendo en cuenta lo que ese autor propone, ¿sí? Sí, Es señor. cuando yo hago la cita textual. uy, profe, porque aquí, yo creo que ahí se pasan las 40 palabras por el tema de que el texto no es tan largo, pero tampoco es tan corto, aunque no sé si tenga las 40 palabras el artículo, pero entonces yo inicié el encabezado diciendo, de acuerdo con la ley 1090 de 2006, en el artículo 6, en el título séptimo, capítulo 1, artículo 13, dice que coloqué entre comillas lo que cité textualmente. Y ahí sí seguí, pero entonces ahí me generó la duda porque no sé si tiene las 40 palabras o se pudo haber pasado. Por eso te digo, tú lo puedes hacer de cierta manera, hablando de manera general, sin escribir textualmente, sin copiar, pegar lo que dice el artículo. Y ahí no tienes en cuenta las 40 palabras porque no estás copiándolo textualmente, estás hablando del artículo, más no lo estás citando textualmente, tal cual como está, no, ¿sí? Porque si lo citas textualmente debe tener 40 palabras y debo abrir comillas porque es algo que yo estoy copiando tal cual de un documento, ¿sí? Y si se pasa las 40 palabras, ¿qué pasa? No estaríamos entonces aplicando esa cita textual, ¿sí? O sea, o lo otro correcto sería como dividirla, bueno, aunque yo sé que aunque está cortico porque es un artículo y no es tan largo y ocupa casi lo de un párrafo, pero entonces ahí Yo es lo que donde, les ¿sí? Yo lo que les sugiero, Viviana, es que no lo enuncien textualmente, simplemente digan que de acuerdo al artículo, de acuerdo al título cierto, el artículo 13 del Código Deontológico 1090, la importancia de la psicología es, y de una vez lo digan con sus palabras, y ya. Ahí están hablando del código, pero no están citando textualmente, están parafraseando, ¿sí? Sí, señora. A las otras chicas les ha quedado claro lo que Viviana ha preguntado, que también les permite a ustedes tener más claridad de lo que deben hacer. Daniela, Andrea. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Profe, aquí por lo menos hay un punto, el que le sigue, el B. ¿Cuáles son los requisitos para ejercer como psicólogo en Colombia? Entonces yo por lo menos coloqué ahí en el artículo 6, que es donde está, pero ahí no dice cuáles son los requisitos. Hay como una descripción, que es lo que el psicólogo debe tener para ejercer. Pero entonces en el artículo 7, que es el que le sigue, ahí dice cómo adquirir la tarjeta profesional. Entonces prácticamente en otras palabras, el psicólogo debe tener
para adquirir la tarjeta profesional, como que cumplir con esos requisitos. Pues yo qué te digo, está más asociado al artículo 6 que al 7, porque es que cuando adquirimos una tarjeta profesional es porque efectivamente ya hemos cumplido todo ese recorrido académico, porque ya nos hemos graduado y efectivamente cuando uno se gradúa y tiene el título y tiene el acta de grado, eso es lo que necesita para poder emitir esa tarjeta profesional, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, yo diría más que es el artículo 6, mi apreciada Xiomara, ¿sí? Porque el séptimo es para adquirir la tarjeta profesional, que es como esa validez o ese pase de que efectivamente nos valida el ejercicio de ser psicólogos. Profe, o sea que me queda cortica la respuesta porque en otras palabras el requisito para uno ejercer como psicólogo en Colombia es tener un título profesional avalado por alguna universidad y la tarjeta profesional. Es más que todo lo que dice el artículo 6, no más. No ¿Y el habla de más 7 qué dice? ¿Y el 7 en qué el, dice, Xiomara? en el 7 ya dice sobre la tarjeta profesional y entonces ahí sí ya habla de los puntos, cómo adquirirla. Una universidad que sea avalada, que es el punto 1, el que le sigue una universidad que puede ser, o incluso hasta la tarjeta profesional la pueden adquirir extranjeros para ejercer aquí en Colombia, pero no como psicólogos independientes, sino ellos pueden trabajar con una entidad o con algún contrato, pero no independiente no. Eso más que todo en el artículo 7 se centra en cómo adquirir la tarjeta profesional. Yo los coloqué porque yo dije, pues es que la tarjeta profesional es prácticamente un requisito fundamental del psicólogo. Sí, claro, pero pues ese es más de la tarjeta profesional. Sí. Las chicas que están con nosotros que respondieron en ese ítem para que entre todos complementemos la respuesta. Daniela, Andrea, Lady. Yo la verdad no he llegado hasta ahí. Xiomara, es la respuesta que tú estás dando, es una respuesta corta, pero es sucinta. ¿Qué debe de ser una persona? Pues aprobar su formación académica, que es lo que hemos dicho, tener idoneidad profesional, acreditada a través de qué? Del título y del acta del título evidenciado en el diploma y acta de grado que expide quién? La universidad. Y tener la tarjeta profesional expedida por el Colegio Colombiano de qué? De De psicólogos. psicólogos. Eso es lo que dice el artículo 6. Entonces son tres, chicos, chicas, son tres. Uno, acreditar la formación académica con idoneidad profesional. Dos, tener el título evidenciado en el diploma y acta de grado expedido por quién, por una universidad donde estudió. Y tres, tener la tarjeta profesional avalada y expedida por el Colegio Colombiano de Psicólogos. Acreditar la formación académica, ¿cómo fue, profe? Acreditar la formación académica. Tener la formación académica con idoneidad, con idoneidad. Pero esa es que como requisito para qué, para yo entender. Para yo entender, ¿Cómo, Xiomara? es para yo entender, profe, tener la formación académica con idoneidad, pero ¿a qué se refiere? ¿O qué? ¿O como decir uno estudiar la carrera? Es para yo entender. Con idoneidad. Sí, o sea, que cumplir cabalmente con lo que nosotros llamamos con lo que nosotros llamamos el pensum académico, ¿sí? Sí, señora.
Sí, señora. Profe, Sí, dime, te escucho. profe, yo tengo una duda de ese último punto, pero segundo punto, pero la parte de la C, que dice cuál es la instancia responsable de juzgar y sancionar. ¿Me puedes repetir que no te... Hola. Hola.